buscado cómo ahorrar $100,000 rápido? ¿O por qué los primeros $100,000 son los más difíciles? Porque sientes que algo no cuadra. Ganas más que antes, pero el dinero no se queda. No es que estés haciendo algo mal. Y no es que Estados Unidos ya no sirva. El problema es que estás en la etapa del primer muro. Los primeros $100,000 se sienten imposibles por una razón simple. Cuando todavía no tienes capital, todo depende de tu cuerpo y tu tiempo. Y eso cansa. En un momento te voy a mostrar la trampa exacta que te mantiene pegado al piso. Pero primero, los números reales. Mira esto. Cuando a la gente le cae un gasto sorpresa de $400, solo el 63% dice que lo cubriría con efectivo, ahorros o una tarjeta pagada al corte. Pero aquí viene el dato que duele. El 13% de los adultos en este país dice que no podría pagarlo de ninguna forma, ni con tarjeta, ni con préstamo, ni con nada. Ese es el piso real del país. Fragilidad. Y ahora agrega el factor inmigrante. Renta subiendo, comida subiendo, carros carísimos. Y encima la presión cultural de demostrar que ya lo hiciste o ya lo lograste. El resultado es que mucha gente vive con una sensación constante. Gano más, pero no avanzo. Según el Bank of America Institute, en el 2025, casi el 24% de los hogares estadounidenses viven paycheck to paycheck. Gastan casi todo lo que ganan en necesidades básicas. No es tu carácter, es la etapa. Te voy a dar 4 pilares. Si los sigues en orden, los $100,000 dejan de ser un sueño y se vuelve un proyecto. Y son estos. Primero, margen antes que rendimiento, porque al principio importa más cuánto guardas que cuánto sube tu inversión. Número 2, defensa antes que velocidad, porque un pago de carro alto te roba años de vida financiera. Número 3, automatización antes que fuerza de voluntad, porque la voluntad se agota, especialmente cuando estás sobreviviendo. Número 4, tiempo antes que intensidad, porque después de $100,000, la física del dinero cambia. Si entiendes estas 4 cosas, entiendes todo. Pero antes de continuar con el video, déjame decirte quién soy. Llegué a los Estados Unidos en el año 2000 como inmigrante, con recursos limitados y sin un mapa financiero. Trabajé múltiples empleos, cometí errores, aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015. En mayo del 2026, completamente retirada. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara: dejar un legado de conocimiento para inmigrantes, recién llegados o establecidos desde hace años aquí, que buscan una ruta clara hacia la estabilidad. No te hablaré por motivación o por fantasía. Este canal es un camino estructurado hacia tu versión del sueño americano. Y este contenido es únicamente con fines educativos. No soy tu asesora financiera, contadora, ni tampoco soy abogada. Todo lo que comparto está basado en experiencia personal, información pública y principios de educación financiera. Antes de tomar decisiones financieras, haz tu propia investigación y consulta con un profesional con licencia. Ahora sigamos con el video. Este contenido no es sobre ganar poco, porque muchos inmigrantes llegan y en 2 o 5 años ya están ganando más que lo que ganaban en su país. Y aún así se sienten igual de apretados. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó la diferencia entre ingreso, lo que entra, margen, lo que te queda, y capital, lo que se acumula y luego produce. Y el sistema silenciosamente te empuja a convertir cada aumento en un pago mensual. Hay una razón por la que vivir de cheque a cheque o vivir paycheck to paycheck no es una excepción. Según datos del Bank of America Institute, casi una cuarta parte de los hogares están en esa situación. No eres tú solo. Es un entorno donde la mayoría no tiene margen. Te prometo claridad. Hoy te doy el orden exacto para cruzar el muro de los primeros $100,000, sin fantasías y sin vergüenza.
porque el punto no es motivarte, el punto es darte arquitectura. Pilar número 1, margen antes de rendimiento. Primero, hablemos claro. Cuando estás lejos de $100,000, tu velocidad depende más de cuánto puedes guardar que de qué tanto sube tu inversión. Ejemplo real y simple. Si logras guardar $500 al mes, en 12 meses son $6,000. Aunque invirtieras y ganaras 7%, el rendimiento del primer año no cambió tu vida. Lo que cambia tu vida es el hábito, consistencia, margen real. La pregunta clave no es ¿en qué invierto? La pregunta clave es ¿cuánto margen puedo asegurar cada mes sin romper mi vida? Y para nosotros, inmigrantes, margen real incluye remesas, niños, 2 trabajos, horarios variables. No te compares con un presupuesto perfecto de Internet. No es el interés, es el margen. Pilar número 2. Defensa antes que velocidad. Aquí voy a tocar una herida sin juzgar. El carro se ha convertido en uno de esos drenajes financieros más grandes en Estados Unidos. Edmunds reportó que el pago promedio mensual de un carro nuevo financiado llegó a $772 en el último trimestre del 2025. Y el 20.3% de los compradores financiados ya se comprometieron a pagos de $1,000 o más. Ahora, hagamos el ejemplo que casi nadie hace. Si tú pudieras redirigir $772 al mes a tu meta por 5 años, incluso a un 7% anual, estás hablando de alrededor de $55,000 acumulados. No por ser genio, por dejar de pagar una deuda que te quita el futuro. Esto no es para que sientas culpa, es para que veas el mecanismo. Pagos mensuales altos equivalen a años de vida financieras perdidos. Tu defensa se ve así: seguro médico, auto en orden, emergencia mínima y 0 gastos que te asfixien. Si el pago te controla, tu dinero no construye. Pilar número 3. Automatización antes que fuerza de voluntad. La voluntad es limitada y el inmigrante ya está usando su voluntad en sobrevivir. Lo que funciona es lo automático. Estrategia práctica. Cuenta separada. Transferencia automática el mismo día de pago. Págate primero con una cantidad realista. Y aquí entra algo actual. Hoy, una cuenta de ahorros de alto rendimiento, o HISA o HISA, todavía puede dar rendimientos arriba de 4%. APY en muchas opciones según listados de Bankrate, mientras la cuenta tradicional casi no paga. No es para hacerte rico, es para que tu fondo de emergencia no esté muerto. Lo que no se automatiza no se sostiene. Pilar número 4. Tiempo antes que intensidad. Aquí está la parte que la gente busca cuando escribe ¿cómo llegar a $100,000 invertidos? Los primeros $100,000 son difíciles porque antes de esa cifra tu dinero todavía no empuja fuerte. Después cambia la física. Ejemplo, si aportas $1,000 al mes, el camino a los $100,000 puede tomar alrededor de 7 a 8 años, dependiendo de tu rendimiento y consistencia. Pero después de $100,000, el crecimiento ya no depende solo de ti. Empieza a depender también del interés compuesto. Es como empujar un carro pesado. Al principio, todo es fricción. Después, hay inercia. En un minuto te voy a mostrar por qué el sistema ama que te quedes antes de esa inercia. Porque ahí eres el consumidor perfecto. ¿Por qué tanta gente se queda estancada antes de los $100,000? No es por flojera, es por incentivos. El sistema funciona mejor cuando tú no tienes margen, dependes del crédito y conviertes cada aumento en un nuevo compromiso mensual. La Reserva Federal también reporta que cuando la gente enfrenta gastos sorpresa, muchos recurren al crédito. El 15% dice que lo pondría en una tarjeta y lo pagaría con el tiempo.
o sea, cargando saldo. Y aquí entra la parte cultural, sin vergüenza. En nuestra comunidad hay presiones reales. Mándale a tu mamá, cómprate algo para que vean que sí pudiste. Ya es hora de cambiar el carro. ¿Todavía rentas? Estas presiones no son fáciles. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero si no ponemos un orden, pasa esto. El orgullo compra cosas y la calma nunca llega. Tú no eres malo con el dinero, solo nunca te enseñaron el orden correcto para cruzar la etapa más pesada. Nosotros vinimos a este país por una razón, construir algo que dure. Y construir no se trata de verse bien, se trata de tener margen, tener defensa y luego acumular capital. Hoy, el paso no es aprender inversiones avanzadas, el paso es este. Separa una cuenta emergencia. Meta $100,000. Número 2. Automatiza una transferencia semanal o quincenal. Número 3. Revisa un pago grande que esté robando tu futuro. Por ejemplo, carro, tarjetas, suscripciones. Empieza con 50 o 100 si eso es lo real para ti. Porque aquí no estamos entrenando el monto, estamos entrenando el sistema. Y cuando cruzas el muro de los 100,000, cambia tu vida por una razón simple. Dejas de depender solo de tu cuerpo y empiezas a depender del capital. Nosotros no vinimos solo a aguantar, vinimos a construir. Soy la maestra. Gracias por estar aquí. Si quieres seguir construyendo base, continúa con cualquiera de las listas del canal. Todo está conectado.